No existe persona a quien la década del 60 no haya resultado significativa e impactante. No existe duda sobre la relevancia de esta década en el devenir histórico de millones de personas, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y si fue el siglo XX una época de grandes transformaciones, una de las más sólidas tomó una fuerza global en la década del 60. Sin embargo, para nosotros, este decenio comienza un año antes. Los festejos del 1 de enero de 1959 fueron aún más grandes cuando un grupo de guerrilleros entraban triunfantes a La Habana luego de años de lucha guerrillera. Su bandera de lucha era la justicia social, y la resonancia de esta nueva perspectiva hacía eco en parte importante del orbe. Los jóvenes de toda Latinoamérica lucían colores verde oliva, procuraban sostener una tupida barba almidonada y cubrían sus sienes con gorras negras que acentuaban una roja estrella en su frente. El Che se convertiría en ícono y referente, Fidel en el conductor de la esperanza posible y Camilo en un enigma sin resolver. Mientras tanto, los jóvenes de más al norte guerreaban con amor y paz en sus conciencias. Los 60 fueron la década de la juventud, la de los hijos de aquellos aniquilados en guerras absurdas de la burguesía europea y norteamericana. Fue la década de la reacción, la contestación y la barricada como tono imperante de las luchas sociales. Jóvenes de todo el mundo se mostraban refractarios a su generación anterior. Se instala todo un mercado para ellos y forman una estética rebelde que se potencia con la música efervescente de la época, el rock. Se critica la guerra de Vietnam, se experimenta con sustancias alucinógenas, se ve llegar el hombre a la luna y la estabilidad geopolítica del mundo pende de un hilo. Chile, si bien contiene algo de ello, posee sus propias problemáticas. Los 60 heredan del decenio anterior la pobreza. Santiago estaba habitado por unos poco más de 6 millones de habitantes, muchos de ellos morando en la periferia de la ciudad, llegados de los campos que desde hace 2 décadas expulsan al excedente de trabajadores. Ellos, junto a sus familias, habitan los sectores que nadie quiere para vivir, lugares donde los desechos, los cementerios, los psiquiátricos y los prostíbulos existen con mayor dedicación. La injusticia era vista, escuchada y olida. Las condiciones rozaban la inhumanidad, y en todo ese espacio no había sino la consumación de una tierra fértil para la lucha popular. La brecha fue tan evidente que hasta la Iglesia, aliada histórica del ala conservadora del país, hizo frente a esta situación, volcando sus intereses hacia el centro político y generando nuevas estrategias que se sumaban a la esperanza de una mejor vida. La izquierda, tras el ejemplo de Fidel Castro y sus compañeros, busca la superación del estado actual de las cosas mediante métodos revolucionarios. El capitalismo empieza a ser increpado de frente. Su aura es escupida por los desmerecidos de la economía. La táctica ahora es destruirlo. La estrategia, revolucionaria. El sueño cayó desgranándose desde el cielo. Llegó gota a gota a nuestras bocas, derritiéndose como miel de alegría. Y en bandada cruzamos las distancias hasta la tierra de las nubes en arrebol. El sueño larga y tiernamente deseado. Llegamos por fin. Los ojos se nos amarillaban abiertos ante el paisaje de yuyos en flor. Una frenética marcha de martillos en arritmia iba calentando los espíritus, iba remendando presurosa los anhelos rotos, hasta estallar en risas y abrazos. Todos los famélicos de hogar nos mirábamos orgullosos. A medida que se acababa la tarea de crear un techo para las primeras noches, se iba iniciando una improvisada procesión hacia el pezón del cerro más alto para elevar un sentido rezo a Dios. Y en medio de todos, con el alma entrelazada,
bebiendo el dulce vino, que es el llanto de alegría, nos juramos que mis manos, en unión a tu laboriosa entrega, serían el adalid de nuestra felicidad. Amor en verbo caliente, terreno del cual nacerá la flor, sueño de primavera, sol pequeño, pan partido en tres, volantín de risas. Serás digno, tendrás un techo, tendrás amor. Y en enero del 70, aquí a Guamachuco 2, llegué a la orilla del cerro, hice una carpa, y estaban los caballos, las vacas, los niños jugaban y hacíamos fuego en el cerro. Y aquí íbamos a buscar agua, eso significa, y esta es la carpa, estoy yo, está mi marido, a mis hijos, y los animales que nos rodeaban. Esa es la historia. Allá arriba el cerro tuvimos 4 cambios aquí. Entonces se vieron de Quilicura. De Quilicura, nosotros éramos Quilicura, no éramos Renca. Sí, no, pues sí sé que éramos de Quilicura. Y en el año 68 más o menos nos trajo de Gabriel Romo para acá. Y todo el comité mío venía desde Independencia, que viene siendo la manzana 18, la manzana 19, la manzana 23, todo ese lado de allá. Todos veníamos de un comité de Independencia. ¿Cómo era Guamachuco? Oh, era un potrero solamente. Era un potrero porque había plantaciones todavía cuando nosotros llegamos. Llegamos a un campamento. Yo vivía en 3 partes aquí. Vivía ahí en los sitios consultorios. Nosotros llegamos al año 60 a cuidar un pedazo de terreno en el cerro ya. Cuando había... Caliente, terreno del cual nacerá la flor, sueño de primavera, sol pequeño, pan partido en 3, volantín de risas. Serás digno, tendrás un techo, tendrás amor. Un 24 de octubre de 1970 es proclamado como presidente de la República el socialista Salvador Allende Goza. El anuncio lo realiza el Congreso Nacional tras no existir una mayoría absoluta, y si bien la tradición dictaba ratificar como presidente a la primera mayoría electoral, hubo intentos desde la derecha y de sectores de la democracia cristiana por desconocer este imperativo. De igual forma, los hechos permitieron que se impusiera el 36,3% obtenido por Allende en las elecciones. Con ello, comienza la euforia entre los simpatizantes y se da paso al inicio de una revolución con empanadas y vino tinto. El triunfo de Allende no pasó desapercibido para nadie. Esta vía chilena al socialismo aparece como una forma novedosa y rupturista dentro del escenario mundial, ya que si existía un camino para mirar de cerca la justicia social por parte importante de la clase explotada, ese era el de la guerra de guerrillas o la vía armada. Una alternativa democrática fue bulliciosa incluso para los integrantes de la Unidad Popular, y aunque fue objeto de alarma para la Casa Blanca en Estados Unidos, no dejó de ser contradictorio para sus simpatizantes más lejanos. Ello no amedrentó el programa de gobierno de Salvador Allende, quien comienza un plan de reformas radicales que apuntan a mejorar la situación de miles de personas excluidas del desarrollo nacional, y junto con ello, la misma organización de las clases populares no hacen más que recordar la imperiosa necesidad de modernizar sus formas de vida. En Guamachuco, pobladores y pobladoras politizan sus espacios de organización, con el objetivo de encontrar soluciones a la falta de elementos básicos para su subsistencia. La acción es directa, la participación es cotidiana y fructífera. Se hablaba de las necesidades básicas, el agua, la luz, un teléfono, así como de la necesidad de mejorar la población mediante servicios de primera necesidad, una escuela, un consultorio, la locomoción. Todo ello mediante la organización y la lucha. Yo llegué a un sitio, pero no tenía agua,
No tenía luz, no tenía luz. Llegamos sin agua, sin luz, nada. Entonces, no teníamos calle, no teníamos luz. Pasaba la cuba, que en esos años era un camión. Ahí fueron un grupo de mujeres porque no había agua. No había agua, no había luz, no había nada. Era terreno pelado. Sí, pues de todos lados fue así. Una unidad tan linda donde los vecinos, el no tener agua, había que esperar, ya todos teníamos que tener el tambor del agua afuera, esperar que llegara la cuba, cuando llegaba la cuba, metiendo bulla, tocando pito y todo, llegó el agua, gritándose de un sitio para otro, y viene el agua, viene el agua. Y para lavar, sacábamos agua de una sequía que había a la orilla de la línea. Y la dejábamos aconchar así, y para poder lavar la ropa. Y agua, luz, teníamos que tener cable y palo. Y de ahí tirar cable, que en esos años estaba el señor Olivares, él nos ayudaba con la luz. Pero llegaba un poquitito de luz, casi nada, porque éramos tantos. Alumbrado para que todos nos colgáramos de ahí de esos cables. Y ahí tuvimos luz. Como está el alumbrado público, estaba instalado con la luz. Él compró cable y se colgó, ¿no? Se colgó en la luz. Ella enterraba su vaga larga y el vecino de allá que tenía luz, que daba luz. Era una solidaridad tremendamente linda. Y después alguien tuvo televisión. Me quedé dormida un día y tenía que ir a tomar la micro a los Salvadores, a toda la Panamericana, que hay un paradero ahí en la plaza. Y en mi desesperación tan grande salí para allá y venía el tren y lo hice parar. Y me paró el tren, me paró el tren, me subió el tren. Porque andábamos con los chiquillos comprando un pancito para poder darle que no pasa nada. Pero fueron tiempos bonitos, que le quedan esa experiencia a uno. Después, en ese fue el tiempo, ya entramos al triunfo de Allende, porque yo recuerdo de que llegamos terminando el tiempo de Frei y llegamos al triunfo de Allende, donde fue todo un movimiento pero tremendamente lindo, porque empiezan los dirigentes, bueno, ahí se la llevaba la cabeza, la llevaba el MIR. El MIR efectivamente se inserta con mucha fuerza en las demandas de los pobladores y los campamentos, que siempre fue la lucha por mejorar, por obtener una vivienda, por obtener soluciones habitacionales que significara la erradicación de los campamentos o que significara la propia construcción en los mismos lugares en que estaban asentados. Y ahí efectivamente el último tramo de la década del 60, que coincide con el triunfo de las fuerzas populares, que las fuerzas populares llegan al gobierno, conquistando el gobierno de la Unidad Popular, el MIR se hace muy fuerte entre los pobladores, porque en la práctica se van a vivir ellos a los campamentos, van a hacer trabajo de agitación, de propaganda y de organización de la demanda de los pobladores, y van adquiriendo una fuerza muy importante entre los pobladores, principalmente de los campamentos de toda la periferia que rodea el centro de Santiago. El que fue bien luchado fue el Chico Ortiz, que el Chico Ortiz fue el presidente de allí, fue presidente de la JAS también, el Chico Mario. Hicimos una cuestión de la Junta de Vecinos y se hizo delegados por manzana. Cada delegado mandaba su manzana. De ahí ya después el Chico Ortiz se armó la JAP por la cuestión de las colas y todas las cuestiones. Ahí por delegado ellos nos daban a nosotros los vales. Los vales los daban ellos a nosotros y por delegado teníamos que devolver. A mí todos me conocen por el teléfono. Claro. Entonces viene y me dice, y estábamos todos reunidos, todos los delegados, porque éramos unidos, éramos 43 manzanas en esos años.
Y le digo yo, ¿y qué pasó? No, me dijo, ¿sabéis qué pasa? Me dijo que este viejo desgraciado, sí, se quiere echar el teléfono, pero por partido, porque nosotros, porque éramos de la UP, pongámosle, ellos eran de allá de la derecha, entonces quería dividirlo, y lo puso hasta en el diario. Entonces vengo y le digo yo al chico Ortiz, la Matilde, que era re buena, la Laura era re buena para lesear y tal. No, pues le dijo con gatito, y ¿cómo le vamos a aguantar esa lesería que acá? Ya, ¿quién se cree? Y nosotros como siempre, pues yo, la María, la Laura, éramos como 6 o 7 y 2 hombres. Ya, damos esto ya. Lo hicimos la toma en la camioneta, ¿sabes? Ahí en la Puerto Santiago con Puerto Montt. Y nosotros lo estuvimos, antes que el viejo y nosotros estuvimos ahí nosotros. Y llegó la camioneta, nosotros teníamos las banderas puestas en la espalda, nos sacamos las banderas y los cabros se estuvieron arriba de la camioneta. Y vino el cabro, llegó el hijo de la camioneta, no, dijo, por favor, dijo, yo le entrego la camioneta, le entrego todo, pero no me hagan nada, no, que no le va a hacer nada. Y le contamos la historia, ya dijo, también. Y después un día estábamos en una reunión y me dice el chico Ortiz, oye, ¿sabes, Carmen? Me dijo, no hagamos la casucha, ¿sabes qué estoy pensando? Que desde que levantar en la noche, pasar el teléfono, ábrete una ventanita, yo misma te la voy a abrir y aquí acá. Y María en esos años tomaba, no se daba ni cuenta y yo luchaba por las cosas. Y le digo, yo me hicieron la y aquí acá, que daba vuelta a las colas, ¿cierto? Del teléfono, era el único teléfono que teníamos. Después, en esto lo pusimos en campaña y lo fuimos a tomar la 123, las micros. Porque tampoco teníamos microcampo, que teníamos que ir para allá para afuera. Y así fue formándose la población. Después los tomamos, que fue en la parte del colegio, allá en Puerto Montt, que está ahora en una cancha y ahora está el colegio. Ahí los tomamos, los amanecimos una semana con el colegio, haciendo fogata, todo. Ahí todos esos que los tomamos en el colegio están todos muertos. La junta de vecinos. ¿Y el terreno se los pasaron? Claro, sí. Primero eran unos baños de pozo negro. Y la oficina directora era una casa de madera. Construir un colegio y todos los hombres llegaban en las tardes, iban a sacar de los camiones los materiales para bajarlos y al final después nos dimos cuenta de que los materiales se los estaban llevando y era que aquí habían definido que eso era como una bodega, imagínate, engaño total. Nos tomamos la Panamericana aquí mismo en el Paradero 10 y no nos movimos de ahí hasta que no llegaba, y esa es la diferencia de ahora, pues tú te tomas una calle y llegan los pacos y te sacan la cresta, pues. Pero ahí no, pues los pacos negociaban con nosotros, trajeron al alcalde de allá de Quilicura porque nosotros pertenecíamos a Quilicura. Con puras tomas teníamos todo esto nosotros, con puras tomas, pero fuimos puras viejas que eran firmes para las cosas, no como ahora. Siento de que fue tan lindo porque había libertad de expresión. Siento que el tiempo de Allende, el poco tiempo, fue la nada mismo como para poder hacer tantas cosas que hicimos. Y acordamos irnos a tomar el consultorio. Y una mañana muy temprano fuimos con una bandera y nos metimos ahí y pusimos bandera y nos quedamos hasta que llegaran los carabineros y llegara prensa y llegara. Y entonces ahí nadie nunca te apaleó, nunca te llevó preso, nunca. Era una libertad de acción, pero tremenda, yo la considero así, acordarme de esos tiempos como la fiesta. Ya lo pusimos en campaña otra vez, por los incendios que no teníamos nada, lo hicimos la toma de ese pedacito de ahí, hicimos los bomberos. ¿Dónde está la plaza? Ahí antes había una pieza, una media agua, que era de cuartel. Bueno, después se empezó a construir cuando empezamos a pedir ladrillo nosotros y a robar ladrillo también, porque veíamos ladrillo en la calle, llegamos, pescamos y lo llevamos para el cuartel. Para hacer la bomba. Para hacer la bomba, sí. Fue difícil, fue muy difícil la vida porque empezaron a faltar las cosas, no había plata porque no había cómo comprar. No había cosas para comprar. El complot golpista entre civiles y militares venía desarrollándose desde hace un tiempo y con gran celeridad. Se eligió un martes 11, en aquel entonces Día del Profesor,
pero también día en que Salvador Allende anunciaría un plebiscito para obtener una salida política al impasse en el que se encontraba su gobierno. La situación comenzaba a tensionarse desde la madrugada de aquel día. El diario El Siglo titularía en aquella edición: "Cada uno es su puesto de combate". Un presidente de Chile no se rinde, les hizo saber Allende a los militares golpistas, y se refugió en La Moneda junto a un grupo de incondicionales. Y mientras aviones sobrevolaban los cielos metropolitanos, a través de Radio Magallanes, Salvador Allende mencionaba lo que hasta el momento era una verdad casi absoluta: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. El golpe fue certero. Llamados a presentarse en diversas unidades, allanamientos, fusilamientos, concentración, desaparición, exterminio. Ahora la lucha era abierta y con las manos cargadas de plomo. La vía pacífica ya no era opción, y la perspectiva militarista toma una fuerza entre la izquierda avasallada por el golpe. La guerra de guerrillas se potencia y se fortalece en países aliados, así como en el interior toma fuerza el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La represión junto a la rebelión son parte del escenario nacional y, por supuesto, poblacional en Huamachuco. Fue triste porque en Panamá sucedieron muchas cosas, desaparecieron muchos compañeros míos, como dice la compañera Aida. Bueno, nosotros como pobladores, aquí también luchamos porque ascendiera el compañero Allende, trabajamos por él. Creímos bastante, creímos en su proyecto para Chile, porque era así porque Allende tuvo muy buenas ideas para que este país surgiera. Y el motivo de eso, de las ideas de él, revolucionaria, socialista, se gestó en Estados Unidos que había que derrocarlo. Y este derrocamiento fue poco a poco gestándose con la oligarquía nacional, los grandes capitalistas, porque aquí el dinero que entregó la CIA, Estados Unidos, al dueño del Mercurio, a los transportistas, después traspasado por este caballero, se fue gestando los paros, que a ellos nunca perdieron nada con los paros que hicieron, y ese fue más o menos el botón que introdujo el golpe de Estado. El golpe de Estado fue un principio de matar a la gente, antes del golpe de matar a la gente mentalmente, con hambre, con miseria, escondieron los alimentos. Eso lo sabemos nosotros, que los grandes supermercados, las grandes tiendas de comestibles venían a botar a la entrada del cerro, venían a botar los pollos, la comida, de todo, café, leche, carne, y eso lo vivimos nosotros porque muchos pobladores fuimos a recoger comida para comer. Ya en Chancho, la obra de ladrillo, frente a la cancha, todo eso que ahora son empresas, eran una obra de ladrillo. Entonces ahí vivían Chancho. Y ahí venían a botar camiones de pollo, camiones de verdura. Y yo, ¿cachai? Venía atravesada. Y recogía la verdura, la fruta, la lavaba, la cocía bien y tenía fruta cocida a los niños. Los pollos los lavaba bien, caía un poquito de detergente, bien lavado y al horno, no sé.
Y yo trabajaba para arriba con los militares. Les iba a hacer el aseo, eso. Ellos tenían, porque una casa más grande que esta, pues, y ellos le llamaban despensa. Pero tenían de todo. De todo, de todo. Chiquillos, ¿cómo encontró a su marido? Quemado. ¿Qué pasó con él? A ver. Salió a trabajar y se me perdió. Trabajaba en Avenida Mata con Santa Rosa. Se me perdió. Lo salí a buscar, no lo encontraba. Lo encontré a las 2 semanas. No lo encontré yo, en unos que recogieron detrás del Estadio Nacional, quemado, amarrado con alambre, le faltaba un ojito. Yo estaba quemado. ¿Y cómo lo reconocieron, María? Yo lo reconocí por un lunar que tenía en la pierna. Porque él está amarradito con alambre, sus manitos. Y ahí en el Estadio Chile, yo con estos ojos que Dios me dio, yo vi cómo cargaban a los muertos. Por ahí teníamos que pasar al sindicato, estaba cerrado. Nosotros íbamos atrasados a la reunión, nos pasábamos por debajo de esas cosas que ponen así, como cerrando, y nosotros pasamos por debajo ahí y vimos, pero como sacos de papa, como quien carga un camión con sacos de papa, uno lo tomaba de los pies, el otro de los brazos y arriba. Así cargaban los muertos. ¿Y qué nos mataban? Pues nos tiraban al río, porque uno iba a ver al río Mapocho y veía con ¿Y usted vio eso? Claro. Salía la gente del río Mapocho. Sí, ellos eran los que hacían las cosas, porque yo trabajé con ellos y uno veía esas cosas. Y tenían miedo, era gente muy cobarde. Aquí había gente muy cobarde. Mi familia nunca, yo soy de campo, nunca ellos sabían lo que era ser un partido, pero a uno le enseñan los golpes trabajando. Cuando uno empieza a ser nana, ahí empieza a sufrir, empieza como la nana siempre va a un lado. Fue cuando en el 73 hubo el golpe, ya. A mí en mi casa se me metieron los pacos. Ya. Fue por mi hija, la que estaba enferma, yo no los perdonaré nunca, estos desgraciados. Y viene mi hija, niña, pues, sale para afuera y le dice a mi hijo andaba, en ese tiempo mi hijo fumaba pito, y le dice, oye hermano, le dijo, éntrate para adentro, le dijo, que va a haber acción hoy día. Y yo no me di cuenta porque tenía el teléfono yo aquí y había una señora que había llamado. Y detrás de la señora estaba el paco, yo no me di cuenta. Y mi marido tenía una mesa de pula afuera para jugar y había 2 cabros jugando. Y en esto el cabro mío porfiado y el cabro de al lado venían con una bicicleta, no venían haciendo nada malo. Le gritaron, ya vienen a comérselo a uno. Y porque le dijeron eso, señora, mi hija linda, al cabro de al lado, al Pedro, le pescaron, le pegaron tanto a ese niño, le quebraron la bicicleta en 2. Y al cabro mío le dieron un palo y donde yo salí para afuera y les dije tanta cosa, tiraron esas cuestiones de balín, se me metieron para dentro de la casa. Y mi hija enferma en cama como estaba, que estaba con leucemia, que tenía cáncer, mi hija, viene y le grita, le echó un garabato. ¿Sabe usted qué es lo que hizo el Paco? Se metió para adentro, saltó arriba de la cama a pegarle a mi hija. Y le digo yo, desgraciado, deja a mi hija, le digo yo que esté enferma. Y a donde saltó en la cama se le cayó la pistola. Que después yo mandé a buscar hasta el cura, al padre Raúl, para entregarle la pistola al padre. Y el padre me dijo, señora, calme, me dijo, ¿qué hacemos? Me dijo, yo se la recibiría, me dijo, pero con esto que fue aquí. Y los desgraciados andaban desesperados buscando la pistola, desesperados. El día del golpe de Estado guardé a 4 estudiantes en mi casa en la noche. Estuve una semana. Nadie sabía, porque ahí había que tener miedo, porque había momios que llegaban y ya uno la insultaban. Pero yo, mi hijo, aprendió a ser izquierdista de chico. Pero ahí lo escondí a los estudiantes y mi vecino, los Bernales del lado, no sé después para dónde se fueron. Nunca más los vi. Pero sí luché, salí a trabajar para Las Condes. Y después, el día del Internacional de la Mujer, luchaba en la Alameda peleando, apiedrando
y arrancaba por la calle Nueva York, llegaba a Bandera, tomaba la otra micro y me venía. Pero siempre peleé, luché porque pasé mucha hambre, mucha necesidad. Todas las faldas mías se las hacía pantalones a mi hijo porque no tenía para comprarle. El día que levantaron el toque de queda me pesqué mi niño y me fui a La Vega a comprar. No había nada antes, nada. Y ese día estaba todo en el suelo, todo. ¿Cómo aparecieron estos? ¿De dónde llegaron? De un día a otro. Y los milicos a punta de bayoneta, yo tomé la micro en Zapadores, con mi niño chico que tendría como 3 años. Porque el otro estaba en el campo con mi mamá, mi marido estaba en la cordillera, no sabía si era vivo o si era muerto. Pero nunca tuve miedo, mucha hambre sí, mucha hambre. Había mucha gente sin trabajo también. Entonces se armaba la olla común. La olla común era una forma de salvación de esa época, donde la mayoría de los papás estaban cesantes, mi papá estuvo cesante caleta de tiempo. A pedir para comer, a pedir en las ferias. Ella fue la que más luchó, andaba pidiendo en las ferias para hacer la olla común, sí o no. Muchas personas que se acercaban a la olla común no era solamente por alimentarse, sino que también había la necesidad de conversar y estar al tanto de que había otras personas que también estaban en contra de la situación que estaba ocurriendo en el país. Pero ellas como mujeres trabajaban en eso, las ollas comunes, pero también para tener un sustento diario. Me acuerdo como mujeres también hacían las arpilleras en periodos más o menos súper críticos dentro de la población y organizando las ollas comunes con gente de la comunidad, de la población, con los niños, con los vecinos. Yo me acuerdo que las mamás como que salían, se juntaban afuera de unas casas, me acuerdo que en Las Margaritas acá, y en una casa que era la casa de la señora Raquel, me acuerdo de haber estado participando en una olla común. En esos años se reflexionaba frente al hambre. Eso era lo que las mujeres, ellas trataban de decir, que pucha, que traían agua de por allá, porque le habían cortado el agua, porque su marido estaba sin trabajo y todo eso. Hablaban de sus vivencias, pero sus vivencias eran cuestiones políticas. ¿Y las arpilleras? Ese es un periodo como, me da como nostalgia, es como bonito porque era un periodo que, como súper sencillo. Donde mi mamá fue partícipe con otras mujeres y era un este denuncio. La arpillera en el sí era una forma como de denunciar lo que vivíamos como país, como población, lo que vivían otros compañeros. Fue una forma de denuncia y era la forma que también tenían algunas mujeres dentro de la población para subsistir, porque los maridos estaban sin trabajo. Entonces las mujeres que hacían, y nosotros como hijos también le ayudábamos a nuestras mamás a hacer los monitos, y era una forma como de no sé, de sustentar a nuestra familia, o sea, las mamás de sustentar y ayudar, no sé, cuando nosotros estábamos estudiando, y una forma también de unirse y organizarse como mujeres. Me da mucho miedo que mi mamá fuera a las protestas o que mis papás participaran de las protestas. Después del periodo en que tú vas creciendo y uno se hace partícipe de las protestas. O sea, yo viví las protestas, protesta que había, protesta que andaba, protesta que era como una forma de nosotros gritar. En realidad era una forma de desahogarte, porque nosotros vivíamos tan reprimidos en ese tiempo. Yo te decía que uno no se podía juntar en la esquina, ni tener grupos de amigos, porque todo era como sospechoso, todo era mal visto. O sea, para la dictadura, si tú te juntabas a un grupo, ya era como sospechoso. Entonces ir a la protesta era como desahogarte, como gritar, como denunciar, como botar toda tu rabia y tu ira contra lo que era la dictadura en ese periodo, que fueron periodos tristes, que escuchabas noticias muy tristes, compañeros que asesinaban, compañeros desaparecidos, compañeros torturados, compañeros degollados. Entonces esa era nuestra forma de denunciar.
y dentro de una de las etapas más duras de la dictadura militar, aparece una respuesta organizada de las comunidades locales por dar risas y recreación a los niños y niñas de la época. Al alero de la Vicaría de la Solidaridad y sus respectivas vicarías zonales, aparecen en variadas poblaciones el proyecto de colonias urbanas, una forma popular y comunitaria de dar divertimento a muchos jóvenes que vieron su infancia marcada por el secretismo, la violencia, el terror y el desconocimiento. Había dirigentes juveniles que hicieron funcionar una biblioteca que se llamaba Nicomedes de Guzmán, porque no teníamos biblioteca, entonces empezó a funcionar esta biblioteca por necesidad, porque habitualmente cuando nosotros necesitábamos hacer tareas teníamos que ir a una iglesia que estaba al otro lado del canal, ¿ya? Una iglesia que también, también una biblioteca que nació bajo el alero de la iglesia. En esos grupos esos ya eran de marcado desde el punto de vista político. Ahí sí están todas las juventudes políticas participando en la parroquia. O sea, el Lautaro, la Jota, el MIR, los socialistas, todo. Y todo realizando actividad política y también creciendo desde el punto de vista de su militancia, porque en el fondo yo cuando llegué ahí, al poquito tiempo ya me estaban invitando gente del MIR, gente del Lautaro, gente de la Jota a participar en sus reuniones. La Nicomedes de Guzmán marcó un tiempo importante dentro de la Huamachuco, porque empezó a asistir la élite intelectual de la Huamachuco y la juventud. Poco a poco empezaron las protestas en los años 80, 85 adelante, las protestas que se hacían cada martes o jueves, creo que se hacían unas protestas. Y habitualmente teníamos los milicos acá. Conocí gente que fue partícipe del Frente Manuel Rodríguez. Porque todos tenemos problemas, no me dice que nadie no tiene problemas, pero hay unos más que otros. Y en esa época cuando estábamos aquí, habían varios problemas de personas que así no tenían trabajo. Cuando los jóvenes salían a protesta, el punto de encuentro era la iglesia, o sea, sabíamos que hacíamos una protesta, el punto de encuentro era la iglesia, y también nos preocupábamos de quién iba llegando, los mismos sacerdotes se preocupaban si alguien necesitaba ayuda. Era un periodo en que dentro de la población había mucha participación y organización. Nosotros llegamos a conducir hasta protestas, así. Por ejemplo, me acuerdo que venía el paro del 1 y 2 de julio, ya cuando asesinaron a Rodrigo Rojas y quemaron a la Carmen. Claro, y nos organizamos, jóvenes de la población, y nos conseguíamos la parroquia. Y ahí nosotros conducíamos desde el punto de vista del elemento que iba a hacer cada uno en cada lugar de la esquina. Pero hay un elemento que siempre se enmarcaba eso. Aquí nada partidista, sino que es para la comunidad. Salíamos a hacer vallados, salíamos a cuidar nuestros paraderos o letreros. Y a los cabros que estaban en la esquina del otro lado, porque siempre hubo el lumpen, también lo conducíamos. Y en ese aspecto yo creo que también fue un elemento a mí muy significativo, porque se involucró a toda la población. También salí a luchar, a pintar, con el compañero Roberto Díez, que no está ahora, con mi compadre Nelson Aravena, con Carlos Aravena, con la Raquel Santo. Íbamos a pintar rayados en la Juan Antonio Río. De vuelta los íbamos a pie y los veníamos a pie. Bueno, ahí nos preparábamos para esa fecha. Nosotros éramos los encargados, por ejemplo, de cerrar una calle, otra va a ser encargado de cerrar la otra calle, y ahí nosotros la base nos organizamos para hacer nuestra quien ya los neumáticos, quien ya las encinas, quien ya los molotov. Esas fueron nuestras primeras barricadas, y en realidad aquí Huamachuco fue una población súper combativa, porque yo recuerdo la evolución de la protesta y de las barricadas aquí en la Huamachuco específicamente. Había varias poblaciones en Renca que eran como bien emblemáticas, y la Huamachuco 1 principalmente era una de esas, y yo militaba allá porque no militaba aquí en la Huamachuco.
y vi toda esa evolución porque primero, como te digo, cuando yo era más chico, las protestas eran con piedra, eran a lo más con una barricada, después empezaron a evolucionar, empezaron a salir el molotov, después empezaron a salir los explosivos, los cortes de luz, las granadas, y al final aquí en Lago Machuco ya no entraba nadie, no entraban ni siquiera los milicos, porque el nivel de resistencia desde el punto de vista de la violencia fue evolucionando. Antes que lo vinieran a buscar, otros que presos, entonces ya sabíamos, entonces lo que nosotros como mocosos lo que queríamos esta cuestión termine acá. Y si es posible que apurar los tiempos mejor, y si hay que tener un fierro, bueno, un fierro. Entonces ya la iglesia nos quedó pequeña porque en la iglesia es lo típico, el rezar. Entendiendo que en ese contexto me parece un poco más lo estoy diciendo yo, como lo veíamos en esa época. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucedía? Que nosotros veíamos la iglesia, claro, era bonito rezar, aprender a tocar guitarra, catecismo, lo que se hace comúnmente a esa edad en la iglesia católica. Íbamos a la Universidad Técnica y la gente entraba a robar más que nada, los que estaban muertos, los que estaban graves, porque gritaban. Nosotros escuchábamos los lamentos, a veces dejaban aguas por ahí, nosotros les dábamos agua a la gente, pero de repente nos veían y tiraban balazos, entonces nosotros salíamos de ahí. Y empezaron a sentirse balazos de todo, pero fue algo tan tremendo porque decían que venían allanando las casas. Y como teníamos pozos de hoyo, el chico Mario tiró todo. ¿Todo qué? Todos los papeles, pues todo lo que era de la JAP. Que nosotros como hijos de personas que fueron dirigentes muy activos en organizaciones sociales, que también vivimos con miedo cuando niños, porque nuestros padres, como participaban en las actividades, a veces iban a apoyar a las tomas, iban a las protestas, y nosotros no sabíamos si iban a volver nuestros papás, si no contábamos con el tiempo como cualquier otro niño que tenía a su papá todos los días en la casa. Nosotros no, nuestra mamá se levantaba temprano, como yo te contaba, mi papá hacía el pan amasado, iba a las cárceles a entregarles, a aportar con su solidaridad el pan amasado, un pollito cocido a los presos políticos. Eran como las 8 de la noche más o menos. Yo tenía que entregar una moto al otro día y me puse a trabajar en ella porque decían por la radio que tenía que uno no salir para afuera, no estar en su casa dentro. Y hago andar la moto y llegan los milicos. Llegan los milicos y teníamos una rejita de madera y lo hicieron piazo a la mesa, la rejita de madera, le hicieron piazo, la quebraron todo, y teníamos una pesita por ahí, ese cuarto por ahí tenía una pesa. Y sabe que entraron para adentro a sacarme a mí, porque no podía estar ahí trabajando. Me tomaron, y los niños chicos estaban chiquititos, se tomaban de las piernas a mí, me siguen llorando, todas las cuestiones. Y no salí para afuera, aunque salgo afuera me habrían matado. No es que hacían, ponían cosas que, o ponían cualquier cosa que uno era, cualquier cosa que le ponían ahí armamento, que tenía armamento, cuestiones, y no salí fuera así. Primero tú, para poder pasar por acá o por delante, veía un furgón Suzuki, más o menos, no sé, violita caminando. Atrás del furgón Suzuki, más o menos como unos 50-60 metros, una micro. Detrás de la micro, allá un furgón de Paco. Entonces cuando tú ibas mirando para allá, tú no veías la conexión, solamente veías vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? El vehículo, el furgón, se queda al lado, bajan 2 o 8 hueones de civil, cabrón, y te pegan la pata en la raja. Así, o sea, te la pegan, no vamos, o sea, saliste, una pata en la raja. Cabros de 15 años, que alguien gratuitamente te ponga una pata en la raja, ¿qué es lo que decirles? Oye, ¿qué te pasó con esto? Y tú, y los güeyes te vas a enfrentar cuando de repente los vais a hacer algo, veis encima el bus de Paco, ¿sí? Con los Pacos ya de uniforme, y tú que te pegan la pata en la roja se están resistiendo el arresto, para adentro. Y te sacan la chucha en la entrada. Y adentro de la micro, tenés la suerte que se te tocó de los primeros hueones que se sentados. Si te llegó la mala suerte de ir hueones del suelo, otros arriba, imagínate, todo amontonado más o menos como 100 hueones en una micro de estas de la amarilla, más o menos para que estos hueones dentro. Pero en ese tiempo no era la amarilla, todavía están las de colores con la cosa. Bueno,
esta cuestión, más o menos imagínate el abuso. Cuando te bajaban ahí en la comisaría afuera, te abrían la puerta, los pacos, los llamados, los pacos que estaban adentro, más los buenos que estaban adentro del bus, te hacían el callejón oscuro con las lumas. Y a correr, pues, y los buenos esperando taparlo. Llegaba ahí, en el patio, fuera invierno o verano, a mí me tocó saber invierno. Parado como huevones firmes, igual como los milicos firmes, te lo gustó. Si no, te hacían cantar la canción nacional como huevones ahí. Bueno, yo caí dos veces preso. La primera vez lo que me pasó es lo que voy a contar. Caen, mala suerte, 2 maricones. 2 homosexuales. Que eran, ¿te acordás tú? Era el maricón Carola, los que vivían allá uno de ellos. El que vivían en las 2, o sea, perdón, en las 3. ¿Sí? Bueno, y los tipos, imagínate, afeminados, homosexuales. Pues no, nosotros somos maricones, te lo gustó. Bueno, como gracias, los güeyes lo que hacen, le bajan los pantalones a uno de ellos y le meten, bueno, todos nosotros le meten la luma en el culo, bueno, al homosexual. Y todos los huevones así, pues, bueno, o sea, y tenemos que reírnos porque el güey llegó una amenaza algo de ese paco contra su madre, que si, porque el chiste a nosotros no nos gustó, ya ríanse los huevones, o si no le hacemos a cada uno bueno, lo mismo, a estos le hago lo mismo. Entonces todos los huevones tenemos que reírnos de la gracia que es un niño. Quedé solo porque mi marido me lo mataron. Mi marido fue una, no sé cómo decirlo, él salió afuera del país y por allá perdió la vida. Nunca más volvió. Él se fue a la guerrilla. Él se fue a la guerrilla. Se fue a la guerrilla. Es que resulta que aquí él venía de vuelta ya. Y alguien comentó por ahí de que mi marido venía con un regimiento de guerrilleros. Entonces yo le escribí para allá y le digo yo, viejo, no puedes venirte porque aquí pasa esto, esto y esto, que yo tenía cargado el techo de armas. Y ¿qué hacía yo solo con un niño chico? Entonces, él no pudo aguantar de saber eso, dijo, con mayor razón, dijo, voy a ir a luchar. Y se fue a San Salvador a luchar. Entonces ahí llegaron todos los milicos que iban, o sea, todos los guerrilleros, no milicos. Entonces, una fila larga de guerrilleros, y él sale, no sé de dónde salió, y se mete a el último de atrás. Y un milico vio que, un milico de los malos, vio que alguien se acopló ahí, y le llega el balazo. Mataron, esto fue como a las 3 de la mañana, como a las 5 o las 6 murió. Y yo esperando con los niños aquí que papá llegara para el día de la Pascua, porque fue de espera de Pascua. Y no llegó. Entonces, y bueno, dimos la mesa con mantel blanco, todo esperando y no había nada que comer, nada, no que era nada. Porque yo con los niños íbamos a comer la olla común. Cuando, ay, no sé, me han pasado muchas cosas, no sé, estoy mal o estoy bien contando las cosas, pero me dio una depresión después que yo supe que mi marido había muerto. Una depresión, no se la doy a nadie. Yo iba al psicólogo a la vicaría. Yo iba muy contenta allá con mi hijo, chico. Lo llevaba a él, lo venía a dejar aquí y yo me iba al cementerio. Era una cosa que si yo venía sola en la micro y veo un funeral, me bajaba de la micro y seguía el funeral. Yo estaba todo el día en el cementerio. No podía. Y aquí los chiquillos me decían, mamá, ¿cómo puedes estar sola ya? No, estaba sola, estaba con más gente. Pero no era la familia, pues. No hubo casa. No sé qué fue lo que pasó, que dejé de ir. Pero yo estuve mucho tiempo en eso. Claro, rabia, impotencia, porque siempre la comunidad, la población, aunque no fuera creyente, respetaba mucho a nuestros sacerdotes porque eran curas de población. ¿Ya? Eso siempre lo tenemos catalogado. Y en esa oportunidad, una rabia, una indignación, y eso significó como otro elemento de unidad de parte de la comunidad, pues de la gente. ¿Ya? Y ahí surgieron la iniciativa de generar los centros comunitarios, porque antes teníamos la pura capillita de madera, la quemaron. Y bueno, ¿qué quiere decir también? Que nuestros sacerdotes muchas veces
casas aparecieron también rayadas. Amanecían rayadas como cura rojo, ya, cura comunista, y así lo tienen que notar. También, yo me recordé cuando secuestraron al coronel Carreño. Ustedes saben que uno de los sectores donde mandaron los camiones de mercaderías que fue y de cosas fue aquí a Huamachuco, a la parroquia, y todo porque había toda una historia también del movimiento digamos más confrontacional. Resulta que una de las condiciones para soltarlo era repartir mercadería y alimentos en las poblaciones marginales. Y a Huamachuco llegó un camión, ¿y dónde hay que repartirlo? En la parroquia. Estaba Carlos Mulligan, un cura norteamericano que no cachaba, estaba recién llegado, no cachaba mucho, y la comunidad ayudándole. Pero imagínate, pobreza, hambre, cesantía, y llega un camión grandote con... Todos se volcaron. Entonces, ¿cómo lo repartí? ¿Qué sistema? Uy, nosotros repartíamos todo. Me acuerdo que al Carlos Mulligan le pegaron, porque la gente... Era una masa de gente que quiere agarrar cosas, entonces tratar de organizarlo. Pero también fue fuerte. En el centro, entonces uno siempre estaba en función de esto. Entonces cuando pasaba algo grande era como, qué bonito, pero que tenemos que hacer esto porque ya Carreño lo secuestraron, no se sabe una cuestión. Por ejemplo, cuando se secuestró Carreño, ¿en qué estábamos nosotros, por ejemplo? Aquí en la población, al menos con la gente que yo trabajaba. En decir a los hueones que sacaran todo lo que tenían en la casa, una onda, una piedra, un fusil, una bala, un cartucho, lo que fuera, que bueno, no lo tuviera en la casa, porque podía llegar un allanamiento en la casa, entonces saquen a esa hueá. Derrotar a Pinochet, pero porque hubo un trabajo previo muy intenso antes. Si la gente estaba muy temerosa de lo que estaba sucediendo y ellos tenían miedo a manifestar de que existía esa disconformidad. Por eso hasta que después empezó la cosa del no. Y cuando vino el tema del no, ahí ya como que empezó a bajar el tema de la movilización. Eso fue en el 87, final del 87. Claro, desde el punto de vista de la resistencia y ahora solamente por el tema del no. Y ahí como que empezó, hubo esta efervescencia por el tema del no, que todos la conocen, y después cuando llega la democracia, entre comillas, como que empieza a bajar el nivel de organización. Se empiezan a ir los sacerdotes igual que habían acá, que en su mayoría eran extranjeros, y que traían otra forma en el fondo de llevar a la práctica la religión y todo eso. No eran chilenos, eran, bueno, en este caso italianos, canadienses, franceses. Llegaban acá, entonces esto era locura. Y bueno, y obviamente era otra mentalidad distinta. Entonces estos tipos te hablaban de Marx como cualquier comunista. O sea, los tipos no tenían esa mente como el cura chileno, no, estos pecados, no, los tipos... un trabajo más social. Claro, entonces era más o menos como lo que es la teología de la liberación. O sea, población, nosotros somos curas, párrocos, venimos aquí a trabajar la población, estar con los pobres, con el poblador. ¿Cómo fue la venida del Papa? También muy significativa, porque me acuerdo que lo organizamos, también lo vivimos plenamente. Yo en esa época era el coordinador del decanato juvenil y a mí me llegaron todas las entradas para los jóvenes. Y era para el Estadio Nacional, repartiendo a todos los chiquillos entradas para que partieran, y después en vigilia a la bandera. Entonces, pero también era una festividad, una expresión y un clamor popular por la venida del Papa. Hicimos reflexión, qué significa, qué le diríamos. Fue desde las bases, ¿ya? Por ejemplo, aquí vivir un Vía Crucis. Se recorría toda la población. Después nos uníamos con otra comunidad, con el Señor de Renca. Si comenzábamos tipo 4 de la tarde y terminábamos cerca de las 12 de la noche en el Señor de Renca. Y era un clamor, salvo, sin contar, los que íbamos al Vía Crucis de las comunidades eclesiales de base que se hacían en La Bandera o en Santa Rosa, con el Mariano Buber, con el Roberto Bolton, Pepe Donati. Entonces,
una situación bastante significativa. Entonces, pero yo lo que siento que en esa época a la comunidad se le tenía inserta en todo su desarrollo, estaba involucrada, ¿ya? Porque no teníamos nada, ¿ya? Pero lo queríamos todo, ¿ya? Teníamos ganas de construir. Quiero que lo daban, esperanza. La esperanza no vivíamos con esperanza. ¿No? Llegó un momento en lo que hablábamos delante. Esta población fue muy abandonada por el Estado, ni siquiera por la municipalidad, por el Estado como tal, como todo. Entonces aquí llegó un periodo justamente en el 85, estamos hablando de esa edad, acá el corte de luz en invierno eran prácticamente todos los días. En ese entonces toda la gente, el 90% de la gente, los pobladores cocinaban a nafta. Entonces todas estas cosas nosotros lo veíamos. Para la noche o sea, para el día y la noche, mejor dicho, del plebiscito no se va a contar nunca esta cosa, ¿no es cierto? El que les habla, ellos también, y muchos, nosotros estamos acuartelados. O sea, y nosotros, en un sindicato de cesantes, nosotros estábamos en las casas, ¿no? Acuartelados con fusiles, y cuáles nosotros estábamos, y te lo digo, o sea, de verdad, nosotros estábamos, tal vez no hubiera hecho mierda, pero nosotros la verdad era, si aquí no se reconocía fraude, nosotros íbamos a buscar la mocha buena a los milicos que están, imagínate la hueá loca, a los milicos que están aquí en la Alberto Pepe, la de transporte. Íbamos a agarrar unos tiros con un regimiento ya. Con los buenos de Renca acá, no sé, íbamos allá. O sea, perdón, los de Guamachuco, íbamos a agarrar unos tiros con estos hueones del ejército de transporte. O sea, en esta cosa estábamos, entonces, cuando, y después, y te lo digo literalmente, esto fue en octubre, ¿cuándo fue la cuestión? El 5 de octubre. Ya el 6 de octubre uno empieza a notar la hueá penca. O sea, hasta el otro día, o sea, ni siquiera esta cuestión que... claro, la gente no lo notó, pero los que militábamos, o sea, notó esa hueá que, no sé, por ejemplo, el centro juvenil donde lo regentaba, no sé, pues bueno, un PPD, lo regentaba un DC, un socialista, ya le llegaba la cara. Al otro día, o sea, al otro día. No, que puta que se le perdieron las llaves, compañeros, que chucha, que no se puede, que puta que la teta la monja, que la hueá así. Entonces, al tiro, o sea, ni siquiera te dieron tiempo para pensarla. O sea, te cagaron al tiro. Con jingle pegajoso y frase esperanzadora, la Concertación de Partidos por la Democracia derrota una de las dictaduras más violentas del Cono Sur. De alegría y felicidad, la gente danza en las calles como si de una jaula de plomo se hubiesen liberado. Las cosas serían distintas, ahora en libertad y sin temor. Ya no más. Sin embargo, el destino ya tenía amarre. La alegría no vendría de golpe, sino mediante una transición. Los últimos años de la dictadura marcarían la pauta de esta, y hasta el día de hoy nos vemos afectados de ello. La fractura de la comunidad cayó de golpe. Las drogas, que antes sirvieron para abrir las puertas de la percepción, hoy dormitan la urgencia de reunión entre los pobladores. Siguen existiendo víctimas, pero ya no es el plomo quien acribilla los cuerpos. Hoy son las conciencias las atribuladas por sustancias artificiales de intencionada procedencia. ¿Qué queda de la lucha social por la dignidad humana y por la justicia? En cada calle, en cada casa levantada con el esfuerzo del trabajo precarizado, en los rostros de aquellos y aquellas protagonistas, en la autoformación comunitaria, en las condiciones hoy básicas de existencia, persiste un leve rastro de un pasado forjado en la resistencia y con sacrificio. Es necesario, por no decir justo, que por unos gramos de alteración volvamos a los tiempos del desamparo y la indigencia. Y para el plebiscito del 88, para el sí y el no, ¿cómo fue eso? Cuando salió esa consigna de la alegría y alegría. Sí, no, esa estuvo buena. Pero ¿y qué pasó? Le hicieron eso a todos.
políticamente, yo me acuerdo que en el partido que yo militaba llamó a anular el voto, porque realmente nosotros pensábamos que no era un plebiscito, que iba a ser un fraude. Yo sentí que fue un periodo un poco más tranquilo, pero no es lo que yo esperaba. Yo esperaba que iba a haber un cambio, pero a la vez iban a aclararse muchas dudas. El tema de los detenidos desaparecidos. O sea, yo creo que este proceso de transición democrática que hizo claramente la Concertación fue un impacto no solamente, diríamos, para esta comunidad de Huamachuco, fue un impacto transversal, diríamos, a nivel país. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar, por lo menos yo calculo, en unas 40 poblaciones distintas, focalizadas, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y creemos que en el fondo lo que logró este proceso, diríamos, de transición democrática fue la desmovilización. Porque, por una parte, yo creo que hubo un gran número de dirigentes o dirigentes que se comprometieron 100% en los procesos, diríamos, de la dictadura militar para que hubiera un cambio profundo, pero posteriormente, claramente, esta Concertación dejó abandonado, diríamos, a las organizaciones, dejó abandonado a su gente, y eso implicó que mucha gente se fue a su casa para buscar en el fondo también solución a sus necesidades, a reconstruir también sus familias. Y yo creo que el sistema específicamente de transición lo único que hizo fue lograr consolidar de alguna manera un sistema neoliberal y capitalista, lograr de alguna manera una cierta consolidación de un cierto sistema, pero al final el tema de la desigualdad y la pobreza fue aumentando. O sea, si las Huamachuco en ese tiempo lograron de alguna manera subsistir, hasta ahora logran de alguna manera permanecer en una misma perspectiva. Yo creo que lo que se ha logrado es un cierto maquillaje, en el fondo, diríamos, de que pudiéramos decir que los municipios algo han hecho en términos de infraestructura, mejorar un poquitito, diríamos, el barrio, sembrar de alguna manera un poco de pasto, pero en el fondo la pobreza misma, los trabajos dignos, las habitaciones mejoradas, yo creo que eso realmente no ha sido posible. La educación, diríamos, pública, uno sigue viendo de que esto permanece, diríamos, no ha habido un cambio profundo en el fondo. Yo creo que porque convenía para tratar de instalar esta especie de transición, convenía bajar un poco el nivel de organización, de efervescencia, para poder gobernar tranquilo, yo creo, y hacer esa transición más suave, me imagino yo. O sea, no le convenía, yo creo, a nadie, a los que en el fondo acordaron esta salida, seguir con un pueblo así tan organizado como era el de ese momento. También nos faltó darnos cuenta de que nuestro enemigo no solamente era una persona, sino que era un sistema también. Pues la gente, a veces, mucha gente vio de que ya no estaba Pinochet, pero en el fondo el mismo sistema económico y político, cultural seguía igual, la misma constitución. Tuvieron tanto tiempo que ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos. ¿Piensan de que están mejor ahora como la población o estaban mejor anteriormente? No, ahora, yo encuentro ahora. Mira, bueno, que ahora lo hizo tan grande, ya pues uno no yo tiene te voy a tanto decir, que la hacer, tranquilidad antes era mejor. Sí. En tranquilidad antes era mejor, pero ahora como ya se lo están yendo los nietos y los bisnietos de las manos. Yo no tapo el sol con un dedo, porque lo que yo no he pasado con mis hijos, lo que no pasé con mi hijo, lo he tenido que pasar con mis nietos. Yo te voy a decir, el que está allá afuera, que lo mataron. Yo a él, nadie lo maté. Yo a él no lo dejaba entrar aquí a mi casa. No, yo no lo dejaba entrar a mi casa. ¿Ah? Y ese es el dolor que yo tengo ahora, porque hasta el día de hoy yo todavía no lo he podido llorar. Porque yo no lo admitía aquí en mi casa.
Pero en tranquilidad, antes era muy tranquilo aquí la población. Veíamos los asustábamos cuando veíamos los carabineros que entran. Ahora los carabineros se asustan de entrar. Ahora los carabineros ya ni los agarran a nosotros que ya. En tranquilidad era más tranquilo. Mire, la población, yo creo que actualmente simbolizaría todo que están tan mal por la cuestión de la droga. Porque actualmente cuando no había tanta droga, cosas aquí, era una maravilla. Te andabas 3 cosas de la mañana y se veía alguien, nos saludaban. Ahora andan las 11, las 12 de la noche y no nos saluda el cogotea. Entró hace años aquí, años que entró. ¿Ya hay algún hecho que a usted le llamó la atención que traía la droga? No, que aquí hay muchos traficantes, que hay gallos que la venden. Ellos la venden, pues ellos la van a buscar afuera. Aquí está en Bahía, Guamachuco 3, pues imagínense, ustedes vieron el incendio que hubo, pues, ahí mataron a un cabro, acá mataron a otro, y por la pura droga, pues, puro tráfico. ¿Pero en qué momento usted se dio cuenta de que empezó a llegar droga a la población? Yo diría que como en el 85. Bueno, el tema es que nosotros iniciamos nuestro trabajo con niños y niñas que inhalaban neopreno. Y claramente diríamos el tema de la inhalación de neopreno fue un periodo importante en la dictadura militar. Entonces, lo que hicimos fue ir buscando en el fondo focos donde los niños y las niñas estaban presentes, diríamos, con este tema. Y en ese tiempo nosotros trabajamos bastante en la zona norte de Santiago específicamente. ¿Por qué dice usted que este es un hoyo? Porque ellos tienen su amistad aquí, po. Tienen todo lo que... Por ejemplo, cabrón mío, usted a quién no le nombra los Huachacas conoce a medio mundo. Entonces ya tiene eso aquí, po. Yo le digo, vos tenés un hoyo aquí con todos los Huachacas. Pero no es como antes. Antes era muy unida, ahora no. Por ejemplo, con decirle que hay elecciones para sacar presidente de la población, supóngase usted que habíamos 4.000, vamos 500, 600 a votar. No, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué cree usted que pasó eso? Mucha la distancia, y que hay gente que... Hay mucha gente que se asustaron con lo que han tenido. Esa es la realidad de las cosas. Que se asustaron. O sea, porque hay un dicho bien dicho, piojo resucitado pica fuerte. Se vieron un poquito mejor, como que ya no se acuerdan del vecino de al lado. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es su sueño para esta población? Es harto. Es pedir mucho. Como que sean más unidos y no es tanta una soledad. La gente ahora está muy, porque la muy gente, solidaria, como antes. Los jóvenes de ahora están muy maldados. Ya no son los viejos ya. Pero el tema es cómo evitamos que pase a lo mejor lo que pasa en el volcán o en otros lugares que ustedes conocen. No dejar nomás. No dejar que pase. ¿Cómo? Claro. Denunciando o haciendo talleres con los jóvenes que están metidos en la pasta. Pero es que mira, yo te voy a decirte una cosa, que si aquí no hay, los cabros van a buscar para otro lado. Ahora, dime tú, cosa de lo mismo esto que aquí no sé, viene gente de afuera. Sí, pues. Eso es otra que hay que pensar también, que a veces no son de aquí de la población, viene gente de afuera. Gente, antes Guamachuco puede ser un pobre, como quieran llamarle, porque no, era tranquilo, yo pienso que eran tipo parte de campo, porque aunque no se conocían, se saludaban, soy de la micro, saludaban y ahora no sé de eso. Yo quiero mi población. La quiero. ¿Por qué razón? Porque así como llegué, he surgido, así como llegué, le he sufrido, y así como estoy bien. Porque si uno quiere seguir el mal paso, lo sigue, y si uno no quiere, no lo sigue nomás. La verdad es que lo que sueño
para la Huamachuco y tal vez, ojalá, para toda la gente, de que en algún momento se pueda organizar a un nivel suficiente que puedan combatir la drogadicción y el narcotráfico principalmente. Hasta el momento, en algún instante, se tiene que reconocer que Huamachuco tiene su propia historia. Que dentro de todos estos cerros que está, quedó enclavada una localidad que quedó suspendida en el tiempo porque todavía se siguen luchando por ciertos ideales. A cargo de las organizaciones, pues, de gente que está mirando cómo mejorar la calidad de vida, desde que la mujer que sale a trabajar todos los días, el fin de semana lo tenga para compartir más con su familia. Entonces pasan a dejar, yo digo, pasan aquí ya a dejar la ropa sucia, lavandería y planchar y todo por un sueldo, por algo justo. Después la mujer eso que en vez de llegar a lavar, tiene para disfrutar con su familia. Y igual las cocinerías populares. La mujer puede dejar reservado para toda la semana y pasan a buscar la comida nomás. Por algo que nos convenga a todos. No, nadie pretende hacerse rico jamás.